Merche Aizpurúa, Arratsaldeón. Arratsaldeón. Pues esa es la noticia, la ley Mordaza va a seguir en vigor tal cual la aprobó el gobierno de Mariano Rajoy. Sus votos y los de ERC han frenado la reforma. ¿Por qué y por qué ya? ¿Por qué hoy mismo? Bueno, porque hoy mismo habría que preguntárselo al Gobierno, realmente, que es quien ha decidido cerrar la ponencia y abrir la comisión. Llevábamos en ponencia muchísimo tiempo, un año, casi un año de negociaciones continuas, y han sido ellos quienes han querido poner ya el cierre y han llevado el tema a término. Podían haber estado todavía esas 2 semanas a la que referíais ahí, que se podía haber ganado ese tiempo. Efectivamente, se podía haber ganado, pero no se ha querido hacer así, ¿no? Y yo la pregunta que me hago, y que creo que es la pertinente, es la siguiente. Si todos los partidos, desde Euskal Herria Bildu hasta el PSOE, nos comprometimos a derogar la ley Mordaza, ¿por qué no se ha derogado? ¿Por Esquerra y por Bildu? No. Esquerra y Bildu hemos votado en contra porque no se deroga la ley Mordaza. ¿Quién ha cambiado, no? ¿Por qué han cambiado? Esa es la pregunta que tienen que responder quien haya cambiado de posición. Sin embargo, la legislatura sigue adelante. Es muy difícil que se pueda volver a acometer este tema. ¿No habría sido mejor una reforma, aunque fuese light, como ustedes dicen, que mantenerla íntegra, que es lo que tenemos ahora? Ya, pero lo que ocurre es que esta reforma que se nos plantea realmente lo que hace es dejar incólumes las columnas vertebrales de lo que era la ley Mordaza, de lo que es la ley Mordaza. Y no sé, a ver, estamos hablando para Euskal Herria. ¿Alguien cree que Euskal Herria Bildu puede dar luz verde a una ley que mantiene las pelotas de goma, las que mataron a tanta gente, a Íñigo Cabacas? ¿Alguien cree que Euskal Herria Bildu va a decir sí a una ley que mantiene la desobediencia como delito, las faltas de respeto a la autoridad, con ese criterio tan subjetivo y de parte siempre de la policía que sanciona según la interpretación que hace el agente de un tono de voz, de una mirada, de un pin, de una camiseta, si considera que esto no es lo adecuado? Es lo que está sucediendo, es lo que está pasando ahora. El 70% de las sanciones son por esto, y en Euskal Herria son cientos y cientos de sanciones, un día sí y otro también, y por estos motivos. Todo esto no se cambia, no se modifica, es decir, todo esto se mantiene. Las devoluciones en caliente, después de ver lo que ha ocurrido en la Valla de Melilla, ¿alguien cree que podemos decir sí? Nosotros no podemos, es inasumible. Todo esto que supone mantener incólume la ley Mordaza, los aspectos más dañinos por los que más sanciones y castigos se ponen en Euskal Herria, no son asumibles ni para nuestra ciudadanía ni para ningún demócrata, creo. Eso es lo que opino. ¿Ustedes creen que la negociación se ha cerrado antes de tiempo porque convenía no mantenerla más tiempo abierta? Habrá que preguntárselo a quienes lo han decidido, simplemente. Eso ya no está en nuestras manos. Yo lo que sí digo es que las mayorías son para tomar decisiones y, sobre todo, que las promesas electorales, los programas electorales están para cumplirlos y que ahora no se cumplen y no se ha cumplido. Y es a ellos a quienes tenemos que preguntar por qué lo han hecho. Había mayoría suficiente, había la oportunidad suficiente para hacerlo y no lo han hecho, no han querido hacerlo, el gobierno no ha querido hacerlo y todo lo demás son excusas. Esta vez en contra de lo que pasó, por ejemplo, con la ley del solo sí es sí, ustedes no han votado con Podemos. ¿Por qué esta vez Podemos sí que se ha alineado con las posiciones del Partido Socialista ante una reforma que tiene las carencias que usted nos está comentando? Bueno, es que esta pregunta no creo que sea dirigida a mí, que no debe. Pero ustedes habrán hablado con Podemos, entiendo, para ver cuál era su posición ante esto. Sí, claro, pero Podemos ha estado ahí en las negociaciones también y sabe perfectamente cuál era nuestra opinión desde el principio hasta el final, ¿no? Nosotros no hemos cambiado. Nosotros hemos mantenido lo que creemos que es de justicia y que es lo que había que hacer. Y es lo correcto, y es hacer lo correcto. Al final la política se reduce a cosas tan simples como esta, ¿no? La de hacer lo correcto y la de cumplir con lo que dices que vas a hacer, ¿no? Quien no lo haya hecho, pues tendrá que explicarlo. Hoy han frenado la reforma de la ley Mordaza. La semana pasada votaron contra la toma en consideración de la modificación de la ley del solo sí es sí. ¿Son dos avisos al Gobierno? Bueno, el Gobierno debería tomar
conciencia de la situación y debería de tomar conciencia de lo que está haciendo. No nos corresponde a nosotros y no es. Nosotros miramos para adelante siempre y tampoco se trata de lanzar avisos ni se trata de que estemos en campaña electoral en absoluto. No tiene nada que ver con todo esto. Quien nos conoce sabe que es así. Otra cosa es cómo se utilicen estas situaciones, ¿no? Pero nosotros seguimos mirando para adelante, estamos negociando en este momento la ley de vivienda, la ley de pensiones y vamos a seguir ahí, en ese camino. La ley Mordaza se queda en el debate de la legislatura. ¿Va a pasar lo mismo con la ley de vivienda o esas negociaciones de las que nos habla van bien? Bueno, hay escollos todavía, pero seguimos negociando y creemos que hay margen para que haya un acuerdo, ¿no? Estamos con RC conjuntamente, hemos planteado claramente las cuestiones que deben de ser resueltas y yo espero que tanto en la prohibición de desahucios, sin alternativa habitacional, en la delimitación de las zonas tensionadas y en otra serie de cuestiones como la consideración de los grandes tenedores de viviendas, pues haya espacio hay espacio para la negociación, se está haciendo, tenemos relaciones continuas y yo confío en que esto vaya para adelante y que salga una buena ley que proteja a la ciudadanía, que es de lo que se trata al fin y al cabo. Y sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, ustedes negociaron su toma en consideración, pero ya está en el Congreso. ¿Van a entrar a la negociación durante la fase de enmiendas? Nosotros siempre intentaremos mejorar todo lo que sea posible mejorar. En todas las leyes que son importantes lo hemos hecho y la verdad es que muchas de las leyes han salido mejoradas por las iniciativas que hemos tenido. Vamos a seguir en esta línea. Todavía queda legislatura. Decía alguno de los tertulios que ya no quedaba espacio incluso para el tema de la ley Mordaza para echarla adelante otra vez, pero yo creo que hay tiempo. Si el Gobierno quisiera, si hubiera voluntad política de verdad para derogar realmente la ley Mordaza en esos aspectos más lesivos, que son los que se mantienen igual, realmente se podría hacer. En 2 meses podría estar solucionado. Como muchas cosas en la política es cuestión de voluntad. Elecciones en mayo, en otoño. Dice que la legislatura todavía tiene recorrido, pero las 2 citas electorales pueden mediatizar mucho lo que podamos esperar de estos meses. Siempre ocurre, ¿no? Siempre ocurre y en la política cuando hay elecciones pues nada es ajeno a que haya elecciones y bueno, pues nosotros vamos a seguir tranquilos en nuestras posiciones y manteniendo nuestro horizonte y en definitiva que sean elecciones o que no, para nosotros no cambia nada, no cambia demasiado las cosas a la hora de estos pronunciamientos y a la hora de tomar decisiones. Creo que de esto hemos dado cumplida gala y así lo vamos a seguir haciendo. Venimos de unas semanas en las que la mayoría, la coalición de gobierno y algunos otros apoyos han estado muy tensionados. Si los números dan y nos ponemos ya en diciembre o cuando quieran que sean, antes en otoño, las elecciones generales, si los números dan, ¿va a ser sencillo reeditar la mayoría actual después de todo lo que se ha vivido? Ya, es verdad que ha habido como una especie de abismo durante una semana y realmente no invita demasiado a la esperanza, pero es verdad que en política las cosas cambian de un día a otro y creo que hay una razón de peso. Creo que de alguna forma Podemos y el PSOE se necesitan mutuamente y si tiene que haber una alternativa de izquierdas en este Estado español, tiene que pasar por esa conjunción de elementos, ¿no? Y yo creo que alguien tomará conciencia de esta situación y yo creo que es que no tienen otra alternativa y que se la arreglarán, sí. Ve bien encaminado ese proceso de reordenación de la izquierda española después de los últimos recados hoy mismo. ¿Ve factible que Podemos llegar a no entrar en Sumar? Pues no lo sé. Realmente son cuestiones internas en las que yo no me quiero meter personalmente. Es verdad que ha habido palabras gruesas y que no invitan a la esperanza, pero yo creo que la izquierda del Estado español no tiene otra alternativa que arreglarse, porque es que si no la atomización no supone un beneficio para nadie, ni para la izquierda ni para la ciudadanía. ¿Qué le parece, ni para el propio PSOE tampoco. ¿Qué le parece el lobby atlántico, el desarrollo de la comunidad autónoma vasca en materia de infraestructura, de energía, de medio ambiente incluso?
¿Pasa por reforzar el corredor atlántico y las relaciones con Asturias, con Cantabria, con Galicia? A ver, este tipo de cuestiones lo que pasan es por tomar conciencia de la situación que vivimos en nuestro país fundamentalmente y ver los intereses y las necesidades que tenemos en nuestro país. Y cuando hablo de nuestro país hablo también hablo de la Comunidad Autónoma Vasca y hablo de Euskal Herria, ¿no? El tema de la transición energética es una necesidad crucial, vital, que hay que acelerarla, hay que tomar decisiones, hay que hacer planteamientos, hay que pensar mucho más de lo que se ha pensado durante estos últimos años, que realmente tenemos bien poco adelantado en este tema. Nos ha cogido muy mal porque no se han preparado las cosas y creo que es a eso a lo que hay que mirar. Si el corredor atlántico es suficiente como para que este país salga adelante, creo que no va a ser suficiente. Creo que lo que hace falta son políticas públicas de responsabilidad, de pensar como país y de ver cómo entablamos ese futuro. Creo que es lo que conviene hacer lo que deben de hacer los políticos y todo aquel que quiera servir a la ciudadanía y a nuestro país. Están por ayudar a reeditar una mayoría de izquierdas en el Gobierno de España, pero van a reclamar a cambio que se abran debates, que se afronten materias como el del modelo de Estado que no se han abierto estos años. Yo creo que esa cuestión, que es verdad que no se ha reabierto, pero se ha empezado a hablar de este tema, está sobre la mesa y que va a seguir estando sobre la mesa. Hay una cuestión que es evidente y que es obvia, que es que la situación política de un país, incluso el sentimiento de pertenencia o ese sentimiento de que hay que cambiar las cosas, no va a variar por mucho que las leyes lo impidan. Es decir, el tema territorial es una cuestión que está pendiente siempre, desde años y años, sigue perpetuándose ahí y seguirá mientras no haya una solución. Creo que solucionar los problemas que hay, tomar constancia de ellos y después solucionarlos, ponerlos en vías de solución, es uno de los principales deberes que tiene la actividad política y la acción política. Y creo que esto va a seguir siendo así. Creo que en la siguiente legislatura se pueden tomar vías de solución a esta cuestión, que igual no se soluciona de la noche a la mañana, no se solucionará de la noche a la mañana, obviamente, pero sí hay que abrir puertas y hay que abrir caminos. Y creo que puede darse esa oportunidad y creo que Euskal Herria Bildu jugará con responsabilidad y sabrá aprovecharla, si es que se da. ¿El punto de partida podría ser el reconocimiento de Euskal Herria como una nación? Bueno, yo no empezaría por poner puntos de partida. Creo que lo que hay que hacer es abrir caminos, hay que abrir debates, hay que hablar mucho de este tema porque se ha hablado muy poco, se habla siempre con palabras gruesas y con cruces de acusaciones y con muchísima incomprensión también. Pero creo que no hay que poner en un principio al menos límites. Se tienen que abrir las puertas, se tienen que abrir esos caminos. Y eso supone hablar de todo y hablar de todo con tranquilidad. Están siendo uno de los socios esenciales para el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué le parece que el PSE diga que para pensar en pactos de calado en la Comunidad Autónoma Vasca, en Navarra, EH Bildu tiene que dar más pasos en su recorrido ético sobre ETA? Bueno, esto lo dicen ahí y cuando les conviene. Es decir, aquí el Partido Socialista Obrero Español no dice nada de eso. Quiero decir, esto es el peor juego de la política. Bueno, que cuando te interesa por una serie de motivaciones dices una cosa en un sitio y no dices la misma en otro sitio. Pues ahí lo dejo. La corrupción aflora en el debate político justo antes de las elecciones. ¿Es casualidad? Pues no, seguramente no, porque es que además en política yo creo que no hay nada que quede en manos del azar ni de la casualidad. Esto lo sabemos todos y lo sabemos desde hace mucho tiempo. Lo que vamos conociendo de la Kitchen está dejando al descubierto una especie de espionaje masivo para desacreditar a políticos, a partidos durante la etapa de Jorge Fernández Díaz. ¿Se ha hecho limpia en el ministerio? En ese ministerio yo creo que para cuando se haga una limpia de verdad va a pasar mucho tiempo y tienen que pasar muchas escobas, ¿no? A ver, en el tema de la Kitchen es verdad y cada vez salen nuevos datos y vimos la semana pasada, creo que fue cuando salió
la noticia también de que María José Beaumont estuvo espiada también, estuvo vigilada, todas estas cosas que, bueno, que todos más o menos podemos saber, pero que realmente no dejan de tener gravedad, ¿no? Hoy mismo hemos llegado a un acuerdo por el que se va a reactivar y se va a poner en marcha ya el tema de la Operación Cataluña, que viene a ser la misma. Todo es lo mismo. Esto de la Operación Cataluña se podría llamar Operación Euskal Herria, porque han sido muchísimos años con pleno conocimiento de causa, además, por parte de los gobiernos, y todos dábamos, quizá con excesiva naturalidad, esta situación de que te espíen y de que el Ministerio del Interior ponga un foco sobre muchísimas personas, ¿no? Han sido muchísimas las ciudadanas y ciudadanos vascos que se han visto sometidos a esto. Todo esto se tiene que limpiar, porque la credibilidad de las instituciones, la verdad es que vendrá también de que se adopten las medidas necesarias para que la transparencia reine y que no sea la oscuridad y este manto de impunidad lo que reina en realidad, ¿no? Que es lo que ha pasado durante tantos años. Que 19 años después del 11M todavía haya sectores que impulsan la teoría de la conspiración, como hemos visto este fin de semana. ¿Qué significa? Pues que vivimos en el estado en el que vivimos, que todo esto no pasaría seguramente en muchos lugares, en muchos países de Europa, que venimos de una historia que ha convertido al Estado español en lo que es, y que se necesita muchísima pedagogía democrática en el Estado español, y que todavía hay muchísimo por hacer. Una última pregunta, señora Aizpurua. ¿Van a participar en el debate de la moción de censura de Vox? Sí, la verdad es que hemos tenido ciertas dudas, ¿no? Porque realmente el estrambote que supone todo lo que va a concretarse en esta moción de censura realmente podría llevar a pensar que era mejor no participar de este estrambote, como digo. Pero bueno, parece ser que todo el mundo va a participar en la moción de censura. Nosotras lo haremos, ya veremos en qué términos y cómo lo hacemos, si es una intervención corta o más larga. Todavía no lo hemos decidido, pero realmente este tipo de cuestiones, además, toda esta parafernalia que se está montando, que realmente es algo que no va a salir, que no tiene ningún viso de poder salir, ninguno, realmente lo que hacen es ayudar a toda esa idea de que la política es un circo y de que todos los políticos son iguales, y no es verdad. No es cierto que todos los políticos sean iguales, no es cierto que toda la política sea un circo. Pero bueno, a esto ayudan y creo que en definitiva es este el objetivo que tiene Vox, más allá de que quiera ir a buscar a un Partido Popular que se retrate en esta situación. Creo que también es este uno de los objetivos que persigue Vox al haber decidido que sea Tamames quien sea su candidato a la moción de censura. Una más. La política de dispersión prácticamente se le ha dado carpetazo durante esta legislatura. ¿Qué le parece el hecho de que el Supremo haya decidido endurecer los terceros grados? El acceso a los terceros grados. Me parece algo totalmente censurable. Creo que es volver a mirar para atrás. Creo que todavía hay, antes hablábamos del tema de Interior, todavía hay en la Judicatura muchísimos estamentos todavía que miran hacia atrás, que no quieren que haya una convivencia democrática real y que no quieren mirar al futuro. Creo que esto es mirar al pasado, y creo que nos tocará todavía en Euskal Herria, a toda la ciudadanía, seguir luchando para que los derechos de las presas y presos vascos sean considerados y tomados en cuenta, y que se cumpla la ley como se cumple en el resto de presos. Mertxe Aizpurua, gracias por estar en Ganbara. Arratsaldeon. Eskerrik asko zuei, gracias, agur.